me tengo que cuidar para cuidar a otros. Pero la frase realmente lo que viene a decir es que si tú no estás bien, es muy difícil que puedas cuidar a los demás. No se puede dar lo que no se tiene. Decían que a esa carrera solo se inscribía la gente que estaba loca. ¿Crees que nosotros también deberíamos tener prohibido ciertas formas de utilizar el móvil? ¿Y qué te gustaría que contaran tus hijos de ti cuando estén donde estás tú ahora, ¿no? Como que el niño se da cuenta que todo lo que sabe y todo lo que le gusta es porque mamá y papá se lo han enseñado, ¿no? Que le dije que le iba a dar un teléfono sin internet y me dijo, ¿pero para qué sirve un teléfono sin internet? ¿Cuál es la importancia de la música en el desarrollo de nuestra mente, de nuestra inteligencia? Y claro, un niño que se aburre es un niño incómodo. Vale, pues juego aquí en el pasillo al balón. No, que le vas a dar un cuadro, que vas a tirar la farola. Vale, pues déjame la Play y juego al FIFA. Venga, eso sí. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CoLabs. Hoy tenemos con nosotros a Diana Jiménez. Bienvenida. Encantada de estar aquí, Edu. En el episodio de hoy vamos a hacer un recorrido a lo largo de lo que es la psicología, la neuroeducación, un poco cómo estamos nosotros los padres, yo todavía no lo soy, pero cómo estamos nosotros y cómo podemos hacer para educar bien a nuestros hijos estando nosotros lo mejor posible, ¿no? Ese cuidarnos para poder cuidar a los demás. Y bueno, vamos a hablar largo y tendido. Creo que tenemos una grandísima suerte de tenerte aquí. Y nada, os invito a todos vosotros a prestar atención y a aprender con nosotros. Ya sabéis que si os suscribís a nuestros canales de YouTube, de Spotify, nos seguís en Instagram, nos ayudáis un montón a seguir divulgando. Pues bueno, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Lo primero, agradecerte. Llevamos un montón de tiempo queriendo que vengas aquí al podcast y bueno, tenemos ahora la responsabilidad de aprovechar este rato. Lo que más me gustaría es que nos cuentes un poco quién es Diana, esa vocación por la psicología, si la has tenido siempre, cómo fue tu evolución en el mundo profesional. Pues mira, primero de todo, encantada de estar aquí porque me ha gustado mucho la frase que has dicho de que tenemos que cuidarnos nosotros, porque yo siempre suelo decir cuídate para cuidar, al revés no funciona. Aunque, claro, quiero matizar porque hay veces que la gente interpreta, claro, que yo si me tengo que cuidar para cuidar a otros. Pero la frase realmente lo que viene a decir es que si tú no estás bien, es muy difícil que puedas cuidar a los demás. No se puede dar lo que no se tiene, ¿no? Entonces, si tu jarra, digamos, de energía, de motivación está vacía, ¿qué vas a dar? Es imposible dar lo que no se tiene. Y bueno, hablabas de mi trayectoria profesional. Yo empecé en la psicología hace ya muchísimos años, fue por vocación, aunque es cierto y siempre lo cuento que en lo que dudaba era si hacer publicidad o hacer psicología, pero bueno, lo resolví fácil porque me casé con un publicista y de ahí todo para adelante. O sea que, y nada, es cierto que yo sí soy madre, entonces digamos que mi crecimiento, mi trayectoria también es verdad que ha estado muy condicionada por la maternidad y es lo que me ha llevado pues, a trabajar haciendo psicoeducación, a profundizar en la neuroeducación y luego en la disciplina positiva, que es una disciplina para trabajar también con las familias y con los niños. Y bueno, eso es un poco la trayectoria. Qué interesante, porque entiendo que tendrás una trayectoria ya pues consolidada. Y me hace pensar un poco cómo era la psicología cuando tú empezabas, porque yo me he educado siendo adolescente en el que si alguien iba al psicólogo claro. Era raro esto de ir al psicólogo, ¿no? Gracias a Dios ya no. Sí. ¿Cómo era cuando te empezaste? Pues me encanta que me lo preguntes porque de hecho yo recuerdo que cuando yo empecé la carrera decían que a esa carrera solo se inscribía la gente que estaba loca. Porque para querer ser psicólogo tenías que tener algún problema. Bueno, yo no lo desmiento, ¿eh? O sea, quiero decir, en el fondo lo que me he dado cuenta es que todos necesitamos ayuda, necesitamos que nos escuchen, ser escuchados. Y lo que yo sí que he descubierto de la psicología pues, es que tiene esa facultad de poder escuchar a los demás y aliviar el sufrimiento ajeno. Pero es muy importante lo que dices porque cuando yo empecé a estudiar, de hecho, había pocas ramas de la psicología, estaban como muy claras y estaba por un lado el psicoanálisis y por otro lado el conductismo. Todo el mundo sabe quién era Pavlov, el del perro de Pavlov que le ponía la campanita. Entonces había poco que elegir. De hecho yo hice psicoanálisis en su momento y ahora me he ido hacia la psicología adleriana, que digamos que es como la otra vertiente. Estaba Freud y estaba Adler. A Adler no lo conocía nadie, de hecho cuando yo hice la carrera apenas se hablaba de Adler y por suerte ahora ya tenemos corrientes más humanistas, focalizadas en las emociones. Entonces está habiendo un crecimiento muy grande con la psicología y por suerte
ya no tenemos ese concepto tan arraigado, pero sigue estando, o sea, todavía está ese estigma. Sí, ¿no? Todavía hay que luchar por eso, ¿no? Yo, la verdad es que yo voy al psicólogo, me parece una ayuda que me ayuda a ser mejor, me ayuda a tener más fuerza y a entender las cosas, ¿no? Muchas veces es un espacio para entender y a partir del entendimiento tomar acción, ¿no? Pero muchas personas cuando se lo digo es como que me miran en plan, Es oye, que, ¿estás bien? fíjate, Edu, hay un vídeo, yo creo que circula por ahí por internet, no sé si lo habrás visto, que pone, se te rompe un grifo, fontanero, se te rompe el coche, mecánico, no te encuentras bien, al amigo, al primo, al vecino, internet, Google, ChatGPT, y luego ya si eso, dando una vuelta, acabo en el psicólogo. Pues es un poco ahí la historia, ¿no? Seguimos todavía como siendo un poquito reticentes, ¿no? Ese sentimiento de ser juzgados nos cuesta, ¿no? Nos cuesta menos decir tengo una enfermedad física a decir tengo una dificultad, que ya no digo enfermedad, una dificultad en este momento, estoy atravesando por un mal momento y pido ayuda a un terapeuta. ¿Crees que como ser humano estamos preconcebidos a que nos cueste pedir ayuda o eso es una cosa personal? Pues fíjate, me has recordado a lo de a estas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Que un hombre prefiere perderse a preguntar. Efectivamente. ¿No? Y la escena en el coche de, ¿pero quieres preguntarle que por dónde es? Y él, no, si yo sé por dónde es. Pues hemos pasado 5 veces por donde tú sabes que es. Bueno, pues yo me oriento, ¿no? Y bueno, hay ciertas diferencias que vamos un poco puliendo, pero sí que diría que no es tanto el pedir ayuda, sino el miedo a ser juzgados, a la crítica, a sentirnos vulnerables. Entonces es un poco como, piensa que el cerebro en realidad lo que quiere es mantenerte a salvo. Entonces, si se rige por el modo supervivencia, es la parte del cerebro más primitiva, no es la racional. Entonces ahí al final es pura emoción, ¿no? Pues mira, mejor me lo callo, no voy a decir nada, que no piensen que soy tonto, que estoy mal. No, la verdad es que es súper interesante cuando nos ponemos a entender la mente humana, es inacabable esto, o sea, es eterno. Yo siempre he pensado que, bueno, cada persona es de una forma diferente. No me atrevo a decir si los hombres somos diferentes o tenemos algunas predisposiciones, pero a nivel psicológico se podría decir que la mente del hombre es diferente a la mente de la mujer. Bueno, a ver, lo que sí que se sabe es de tamaño de cerebro es diferente, ¿Vale? cómo organizamos la información en el cerebro también es diferente. Sí que es verdad que las diferencias son mínimas, ¿vale? Y que luego también influye mucho el ambiente. Una de las cosas que más influye, que bueno, de esto comentábamos antes, es importante, es el estilo educativo de los padres. No es lo mismo tampoco crecer en una familia con unos padres determinados, con un estilo de vida. Entonces, esas cosas van moldeando un poco la personalidad. Entonces, bueno, ¿hay diferencias así de base? Sí que las hay. Luego, hay que ver cada caso concreto, porque luego además hablamos también un poco de que hay veces que decimos, ay, tienes más desarrollado tu parte femenina, tienes más desarrollado tu parte masculina. Esto viene también un poco con los géneros, con lo que tradicionalmente se decía. Entonces, bueno, estamos ahí haciendo como esa lucha y lo que se nos olvida es que no hace falta luchar para ver quién tiene razón, sino entender que todos tenemos nuestro sitio, que somos seres únicos por naturaleza y desde ahí tenemos que avanzar. Porque está claro que no somos diferentes. De hecho, si tú miras listado una clase de primero de medicina, sobre todo hay mujeres. No sé si esto es porque son más inteligentes o si es porque maduran antes, entonces empiezan a prepararse antes y entonces llegan al bachillerato más preparadas. No lo sé. ¿Tenéis esto analizado? ¿Tienes alguna información en este sentido? ¿Es un tema de madurez o es un tema de cómo se organiza su cabeza en cuanto a orden? No sé. Pues fíjate, has hablado de medicina, claro, pero si te vas a carreras técnicas, ingeniería de minas, agrónomos, caminos, casi siempre hay más hombres que mujeres, ¿no? Todavía hay. Y luego me voy a carreras de vocación de servicio, donde podría estar un poquito más balanceado, si hablamos ahora de policías, de bomberos no me meto tanto porque hay pruebas físicas y ahí también vemos que hay una diferencia. Pero esto que dices de la medicina, pues no te sabría decir, porque de hecho, fíjate, pensando en Alfred Adler, que fue médico en la Segunda Guerra Mundial, sí que es cierto que el cerebro de la mujer madura antes que el de los hombres y dicen que hay como una diferencia de 2 a 5 años. O sea, el cerebro se termina de desarrollar en torno a los 25 años en las mujeres y en los hombres a los 30. Entonces, puede ser que vayan por ahí los tiros, sería cuestión de observarlo. No, la verdad que me ha surgido la pregunta porque al final, joder, es verdad que
que muchas veces nosotros aquí en la empresa tenemos sobre todo mujeres y es que la forma de trabajar de una mujer, por norma general, estoy generalizando, no, esto no es bueno, pero a mí me gusta mucho, o sea, y noto mucha diferencia entre el cerebro masculino y el femenino, a pesar de que haya hombres que también trabajan fenomenal, yo espero trabajar bien, pero sí, yo sí que noto una diferencia, pero no sé explicarla, ¿no? Eso también un poco depende de cada persona. Vale, yo te hago una pregunta y luego si quieres la cortas en Sí, el podcast, que para eso es tuyo. Y aquí en la empresa hay más mujeres que hombres. ¿Y en sí. los altos cargos, más En, mujeres o en más los altos hombres? cargos, nuestra directora comercial es chica, nuestra directora de marketing es chica, nuestra directora financiera es chica y nuestra directora de Vale, pues operaciones entonces esto es no lo chica. cortes, déjalo. No, por supuesto, pero lo digo en serio porque, joder, al final hacemos un proceso de selección sin ningún tipo de filtro. Eso sería lo ideal, Sin tendría que ningún ser tipo de así. filtro, por supuesto. Yo no digo, no, Podría voy a ser contratar tipo solo. como en el programa de La Voz, ¿no? Que tú los oyes Eso cantar es. sin ver cómo son, pues algo así, ¿no? Que te llegara el currículum y Es no... absolutamente así. Nosotros analizamos a la persona, su talento, su trayectoria y analizamos todo. Y por H por B acaban despuntando, al menos a nuestros ojos, porque no solo llevo yo los procesos, pues las mujeres. Entonces a mí me encanta, porque digo, bueno, luego tenemos un montón de chicos también, ¿eh? Pero bueno, o sea, que era por si había alguna base científica de que somos diferentes o no, pero bueno, que me he ido demasiado por ese tema. Tú eres especialista en psicoeducación, en neuroeducación, y a mí me gustaría entrar mucho en lo que habíamos dicho al inicio del episodio. Eh, Cada vez es más poco habitual tener hijos o tener un número determinado de hijos porque vivimos en una sociedad hiperproductiva donde las parejas tienen que trabajar las dos, vivimos todos con el agua al cuello, con niveles de estrés y ansiedad disparados. ¿Cómo está afectando esto a las paternidades? ¿Cómo podemos hacer en el día de hoy en día, para ser A padres ver, balanceados y... sí. Vale, te contesto entonces a eso, no, no lo de a que cada vez haya menos niños, porque No. ahí también podríamos meternos en un buen jardín. Mm. Los hijos acaban siendo casi un objeto de lujo y tenemos una sociedad que va un poco más hacia el yo, al yoísmo, yo primero y primero yo, y es verdad que tener un hijo y traer un hijo a este mundo es una responsabilidad, ¿no? Siempre decimos, pues, qué mundo vamos a dejar a estos hijos, ¿no? ¿Y qué hijos vamos a dejar a este mundo? Que ese es el tema que tenemos que hablar. Y para eso, para responder a esa segunda pregunta, tenemos que prepararnos como padres. Venimos de una educación donde no hacía falta prepararse, no existían las escuelas de padres. Y hoy día nos estamos dando cuenta que cuando tú no has hecho un trabajo sobre ti, cuando tú no has sanado tus heridas, les tocará a tus hijos sanar las suyas. Esa frase es lapidaria, ¿eh? Pero es tan dura como cierta, ¿no? Sí, porque fíjate, yo en sesión, en realidad yo veo adultos, ¿no? Yo hago también mucha terapia individual y familiar, veo adultos y en realidad lo que veo son niños heridos. Y la pregunta siempre es, ¿qué te faltó a ti cuando eras niño? Y muchas veces la respuesta automática es nada, nada, mis padres, perfecto. ¿Y qué te gustaría que contaran tus hijos de ti cuando estén donde estás tú ahora, ¿no? Si tienen que estar y les preguntan, ¿cómo era tu padre? ¿Te gustaría que respondieran? Ya, ahí destapas la alfombra, ¿no? Sí, porque al final, si lo piensas, mira, hay una cosa, y esto es muy de neurociencia y psicología, y es que y nos pasa también en pareja, no hace falta que sea con los hijos, cuando empezamos a discutir, nos enfadamos, nos enzarzamos, se levanta, digamos que lo que hace es que la tapa del cerebro, esto que dicen de se te va la olla, pues la parte gráfica es que la parte de función más ejecutiva se desconecta y entras en modo supervivencia, entras en tu parte más emocional y vuelves a la edad en la que tenías 3, 4, 5 años. Entonces, por eso hay muchas veces que cuando uno discute, si lo viera desde fuera y cuando uno se ve en la distancia de, es que me pasé, ¿no? Empiezas, no, porque yo tenía razón y yo te dije y tú me dijiste, y acabo hablando de la suegra, del cuñado, y digo, Sí. ¿por qué he dicho eso? Desbarrando de... Sí, y en ese momento tú jurarías que tenías razón, ¿no? Pero después, cuando ya te calmas y esa tapa del cerebro baja, dices, me he pasado. Pero en ese momento, digamos que la amígdala se llama secuestro amigdalar, toma el control y el mensaje que te llega, además esto siempre lo digo, es que yo el día que lo descubrí me dejó así impactada, y es que
La amígdala lo que hace es devolverte los pensamientos que corroboran la emoción que estás sintiendo. Es decir, si en este momento yo estoy muy enfadada con mi marido, la amígdala me está diciendo, ya te ha pasado más veces, es que no saca el lavavajillas, es que no le está hablando bien a los niños. O sea, todo lo que hace es devolverme esos pensamientos que corroboran la emoción que estoy sintiendo. Entonces, si yo siento rabia, ira, todos los mensajes que me vienen. Por eso muchas veces cuando estás con una amiga o con un amigo y le dices, yo creo que me voy a separar porque estoy fatal, y te dicen, hombre, pero fíjate que el otro día estabais muy bien. No, no, pero no. Todo el rato ya te viene lo negativo, lo malo. Es el bucle, ¿no? Supervivencia, cerebro. Has hablado mucho de lo que nos pasa a niños. El cerebro evoluciona, el córtex hasta el que tenemos 21 años creo que no se termina de desarrollar y de definir. 25. Todo lo que hacemos es muy relevante. ¿Cómo influye nuestra experiencia como niños en los adultos que somos? Mira, cuando somos pequeñitos, en torno a los 3, 4, 5 años, los niños nos hacemos preguntas que son esenciales. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo son los demás? ¿Qué tengo que hacer para pertenecer? Entonces, en función de las respuestas que se da, es como si creara un mapa o se pusiera unas gafitas con las que ver el mundo. Entonces, cuando tú te has dado esas respuestas, el resto del tiempo lo que vas haciendo es viendo las situaciones que te ocurren en la vida y ya las vas justificando desde ese prisma. Cuando la gente llega a consulta, viene porque el precio que paga es mucho más alto que la ganancia que recibe. Es decir, hasta ahora me estaba funcionando bien, pero ahora me estoy dando cuenta que el precio que pago es muy alto. Entonces empiezo a cuestionarme y es donde empiezo a evaluar mi estilo de vida. Pero hasta ahora tú vas como justificándote. Entonces, si de pequeñito creciste en una familia donde lo importante era tener estudios, donde había, no sé, que dar una imagen, tú vas a crecer con esas premisas. Y entonces vas a pensar que así tienen que ser las cosas, ¿no? Antes de venir tenía consulta con unos papás y él me decía, no, es que era lo que había que hacer. O sea, a mí me cayó una regañina porque era lo que tocaba. Y hoy estaba repitiendo un poco esas frases con su hijo, ¿no? En este caso era que el niño estaba bañándose y dijo, ¿puede venir mamá? Y dijo, no, no puede venir mamá. Y luego él pensaba y decía, ¿por qué no pudo venir mamá? ¿Qué más daba? Pero él en su cabeza es como que le venía la imagen de, pues las cosas son como tienen que ser, tú eres un niño y te tienes que aguantar. Eso es un muy old school, ¿no? Sí, pero en el fondo hemos crecido todos así, ¿no? Sí. Con esa, tú cuando eres adulto y apagas las luces de las habitaciones, hay una vocecilla por ahí que es tu madre o tu padre diciendo, apaga, que no trabajo para una fenosa, que no sé qué. Esos mensajes de la infancia con los que hemos crecido. O el dinero no cae del bajo de los, no cae de los árboles, ¿no? Son frases que se van colando y que luego cuando te conviertes en padre las acabas diciendo y dices, mira, esto era de mi madre. ¿Y cómo podemos, como padres, estar un poco conscientes de esas cosas que tenemos como hábitos o como inconsciente, ¿no? ¿Cuáles serían unos tips de salud educacional? Pues mira, uno de ellos sería justo con lo que hemos empezado. Tú tienes que estar bien. Yo, cuando una madre o un padre me dice, no, es que hoy he acabado gritando, y pregunto, cuéntame qué pasó antes, casi siempre es, o he dormido mal, o no había comido, o no había descansado, o no he podido hacer deporte. Entonces, si no nos damos cuenta de que si no estamos bien, ¿cómo va a salir algo bien de ahí? Es como una olla a presión que a la mínima, y es curioso porque tú estás en casa tranquilamente, o tú crees que estás en casa tranquilamente haciendo la cena, y llega tu hijo y te dice, mamá, y tú dices, ¿qué? En vez de dime. Y ahí te das cuenta, ¿por qué he reaccionado así? ¿Por qué es la gota que colma el vaso? Pues porque quizá llevo todo el día acumulando, o estas frases de ya comeré, ya descansaré, ya me cuidaré, pues al final sin darnos cuenta van haciendo mella. Joder, o sea, es que es lo más esencial, ¿no? Tips educacionales. Estamos hablando de qué es lo que podemos hacer para educar de forma consciente y bien a nuestros hijos, y lo primero es estar bien, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es descuidarnos a nosotros mismos para conseguir fines que en realidad no son la prioridad de nuestra vida, ¿no? A ver, pongo mi ejemplo por no hablar de nadie. Montamos una compañía de complementos nutricionales para ayudar a los demás a alcanzar la salud. Y en el ejercicio de buscar esa misión, días que no hago deporte, semanas que no hago deporte, semanas que tengo que comer aquí un bocadillo, horas sin dormir, y dices, ostras, es que lo que hago es sacrificar mi salud
para llevar a cabo ese fin más grande, ¿no? O lo que sea. Pero es una cuestión también de reflexionar, ¿no? Sí, además, fíjate que nos hemos puesto como ese mensaje de yo valgo más cuanto más hago, ¿no? Y si yo te pregunto, ¿cómo quieres que te valoren los demás? ¿Por lo que tienes, por lo que haces o por quién eres? Y tú dices, no, hombre, por quién soy. Pero luego tú a ti, ¿con qué rasero te mides? ¿Por quién eres? ¿Por lo que haces? ¿Por lo que tienes? Y al final, durante el día, vamos así, vamos un poco a rastras con la prisa y además nos hemos inventado esto de que cuantas más cosas haces y más ocupado estás, más productivo eres y en más estima te tienen, ¿no? Entonces, cuando dices no tengo tiempo, eres un crack. Es lo mejor, no tener tiempo y no parar. Y cuando hemos sido educados en, por ejemplo, el perfeccionismo o en los estudios, en este tipo de cuestiones que decías que son las que uno ve en casa, ¿estamos condenados en cierta medida o podemos decir, oye, yo quiero dejar de analizarme por lo que tengo y quiero realmente analizarme por lo que soy? ¿Cómo funciona esa transición? ¿Cómo es el camino? ¿Dónde empieza? Pues que, fíjate, desde mi punto de vista, empieza en la infancia. Porque los padres no somos conscientes, entre otras cosas porque no lo sabemos, nadie nos lo ha explicado, de qué capacidad de influencia tenemos sobre nuestros hijos, ¿no? Cuando dicen, yo les digo a los papás, ¿quién de aquí es influencer? Y nadie levanta la mano, digo, todos influís a vuestros hijos. Y esto que dices del perfeccionismo, no nos damos cuenta, pero cuando llega tu hijo pequeño de repente y hace un dibujo y tú le dices, ¡ay, no te has salido de las líneas! ¡Qué maravilla! Tu hijo en su libreta imaginaria pone, no salirse de las líneas es importante para mamá. Y al día siguiente ve que te has peinado y dice, ¡oh, te has peinado, cariño, tú solo! Peinarse es importante para mamá. Y cuando sacas un 7, ¡oh, un 7, la mejor nota de la clase! Sacar un 7 a mamá le gusta, ¿no? Mamá o papá. Y eso se va llenando tu mochila. Entonces, sin darte cuenta, te conviertes en un adulto de 30 y tantos, exigente contigo mismo y dices, ¿de dónde viene? Es como cuando, por ejemplo, eres pequeño, ¿no? Y te hacen un regalo y los padres normalmente hacemos un regalo y cuando el niño lo está abriendo siempre hacemos, ¡oh, qué bonito! ¿Qué? Y el niño se queda como diciendo, esto debe ser bonito porque los adultos dicen que lo es, ¿no? Vale, pues entonces esto me gusta. Y vas configurando. Entonces, cuando llegas a la adolescencia se produce un quiebre un poco en estas cosas, ¿no? Es como que el niño se da cuenta que todo lo que sabe y todo lo que le gusta es porque mamá y papá se lo han enseñado, ¿no? ¿Quién le enseñó a lavarse el pelo? Primero me mojo el pelo, luego me pongo el champú, luego me lo aclaro. ¿Quién? Mamá y papá. Y entonces empiezan, es lo bonito de la adolescencia, a cuestionarse esas cosas. Y lo vemos como rebeldía. Pero lo que están es creando ahora, afianzando su personalidad. Quiero saber qué hay de mí real y qué hay de lo que me han puesto. Entonces, cuando hemos podido desarrollar una sana autoestima, los chicos se pueden hacer esas preguntas. Si no, nos encontramos adultos que dicen yo nunca dije una palabra más alta que otra, yo no me atrevo a hablar en público, yo soy muy despistada, hemos asumido esas etiquetas. Me estoy un poco choqueando porque me parecen temas que todos estamos afectados en algún punto, ¿no? Claro. O sea, es decir, cómo... O sea, todos hemos sido adolescentes, todos hemos sufrido o vivido esa evolución, ese viaje, eh, y todo empieza en la infancia. Pero una vez ya eres un adulto y ya no puedes volver a la infancia, en caso de que, imagínate, tú dices, no, y es que soy despistado, porque siempre me han tenido aquí y ahora tengo 35 años y yo soy despistado. O yo soy lo que sea, nervioso, o soy lo que sea. ¿Cómo puedo decir, yo a partir de hoy ya no soy despistado, a partir de hoy soy tal? ¿Cómo empieza ese cambio o ya esa predisposición y esa vivencia nos condiciona y determina? Pues fíjate, trabajando tus creencias. Hay un cuento muy bonito, no sé si conoces los cuentos de Jorge Bucay. No. ¿No? Bueno, pues tiene cuentos muy bonitos, son cuentos cortos muy bonitos, pero hay uno que es el de El elefante atado. No sé si conoces esa... Sí. Pues te acuerdas, ¿no? Que a los elefantes desde que son pequeños les atan a una estaca, entonces cuando eres pequeñito ellos tiran y no pueden, pero cuando son mayores ya no hace falta que la estaca esté clavada porque ya ha dejado de luchar, ¿no? Y te pongo otro ejemplo que también enseguida supongo que harás el clic y dirás, es verdad. Cuando somos pequeños y vamos al colegio, nosotros tenemos un recuerdo de la escuela.
Cuando creces y vuelves a tu escuela, dices, ostras, si recordaba más grande el pasillo, si las mesas me parecían más grandes. Sí. Tú has crecido. Entonces, en aquel momento para ti todo era mucho mayor. Pues es un poco esto, ¿no? Darnos cuenta que eso son creencias limitantes con las que tú has crecido. Por eso te decía que cuando uno va al psicólogo lo que hace es evaluar su estilo de vida. Hasta ahora lo hemos ido justificando. Es que yo soy así, yo soy despistado. Cuando uno de repente dice, oye, yo no tengo por qué ser despistado, ¿qué está pasando? Quiero profundizar, es cuando se plantea el pedir una consulta, una asesoría. Me encanta porque es eso, ¿no? Podemos plantearnos o pretender resolver todas las incógnitas solos. Probablemente lo conseguiríamos, pero igual nos lleva una vida a descubrirlo, ¿no? Es en el momento en el que te pones en manos de un profesional donde muchas veces esas reflexiones y esas conclusiones se aceleran. Sí, bueno, hay que encontrar un buen profesional donde uno se sienta cómodo, se sienta escuchado, donde haya esa empatía. Y sí que es verdad que hay muchos libros de autoayuda, pero yo creo que también tenemos que saber que ese servicio está ahí, un poco como te decía antes, tú puedes ir por la vida alimentándote de los nutrientes y las proteínas esenciales, pero también luego de repente descubres que hay algo que te lo pueden poner más fácil, ¿no? Entonces darte ese suplemento extra que te puede ayudar en un día, pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Hay situaciones en las que uno solo y con un libro, con un vídeo, no puede solucionarlo y para eso entiendo yo que está la ayuda. Yo creo que además vivimos en un mundo, bueno, somos una especie humana que no sé por qué siempre pensamos que vivimos en una época que es la más complicada, ¿no? La más complicada para educar, la más complicada para estar bien, la más complicada tal, y miramos el pasado con nostalgia de, oye, ojalá los 80, que no había pantallas. ¿Qué opinas de esto? ¿Es un tema que nos viene genético o no? A ver, por un lado, el cerebro, lo que hemos dicho antes, está programado, piensa que el cerebro está programado para la supervivencia, para la reproducción. Entonces, lo que quiere es protegerte. Entonces, lo que tiene que hacer en todo momento es avisarte de lo que te puede poner en peligro. Por eso tenemos más costumbre de fijarnos en lo negativo, ¿no? De repente, si has tenido, no sé, 20 insultos en tu infancia, los vas a recordar más que si hubieras tenido 30 halagos, porque eso para el cerebro no te protege de nada, digamos. Entonces, se enfoca más en esto que te hace la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, pues que cuando estamos en este momento, estamos pendientes de lo que nos estamos perdiendo, de lo que nos falta, en lugar de lo que tenemos. Yo, si me preguntas, es verdad, yo nací en el 74 y para mí los 80 creo que fue una época bonita y sí pienso, todo lo que hay ahora y lo que está por venir, qué miedo me da. Pero hemos ganado en comodidad, si me voy a la época de mis abuelos yo no querría volver ahí. Entonces, bueno, también lo ponemos un poco en la balanza porque es verdad que los seres humanos, lo que te decía, no sé si es un cuento, una anécdota muy graciosa de que le llegaban y le decían a un señor, a ver, saque todos sus problemas aquí, venga, ¿tiene usted tantos problemas? Sáquelos. Entonces el señor volcaba todos sus problemas ahí y le decía, muy bien, decía, ya hemos terminado. Y decía el señor, vale, ¿me puedo ir? Sí. Lo recogía todo. Pues somos un poco así, o sea, en el fondo es como, son mis problemas y mis quejas, no me las quites, ¿no? De Sí alguna que es manera. verdad que entendiendo un poco a nivel fisiológico de dónde viene eso de, oye, el halago me debilita, ¿no? Y lo otro me pone en alerta y me ayuda a sobrevivir. Entonces, ahora entiendo un poco ese punto de vista. Y a partir de ahí, ¿tú crees que, o sea, a mí me preocupa, por ejemplo, ahora que estoy empezando a pensar en ser padre, pues el reto, por ejemplo, con las pantallas, ¿no? Creo que es un reto que en su día en los colegios se fomentaba el uso de las pantallas, se llegó a poner ordenadores en todo y ahora estamos empezando a ver que no. Hay una serie de situaciones nuevas que son muy retadoras. ¿Cuáles crees que son las situaciones más retadoras para los padres hoy en día? Pues mira, las más retadoras es, en los adultos ya estamos viendo efectos secundarios importantes, falta de atención, no poder poner el foco, apatía, sentimiento de inutilidad, síndrome del impostor, eso lo estamos viendo en adultos, con un cerebro del todo desarrollado. ¿Que por qué se produce? Pues porque tú te levantas por la mañana y ya no te levantas solo, enciendes Instagram, te levantas con la vida de miles de personas. Estás desayunando y coges el móvil. Entonces, hemos pasado de tener el móvil como una herramienta que nosotros usábamos
a que una herramienta nos use a nosotros. Yo le escuchaba a Marc Masip hace unos años decir, es el director de Desconecta, que el móvil es un ladrón. Es un ladrón, mira, ha robado la calculadora, se ha cargado la linterna, la cámara de fotos, la radio, el despertador, el metro, porque también puedes medir con el metro. O sea, cosa que pienses, cosa que tiene el móvil. ¿En qué se ha convertido? En un objeto que llevas a todas partes. O sea, ahora vas a una conferencia, das una charla y preguntas quién no tiene móvil y solo levanta la mano los niños si hay en la sala. Pero si no, todo el mundo tiene móvil. Es más, hay sitios donde hay gente que no tiene cepillo de dientes y tiene móvil. Entonces, el problema que se van a encontrar los padres, pues lo que se están encontrando ya, que es lo que yo me encuentro en consulta, es un abuso de la tecnología, que no es culpa ni de los niños ni de los padres, es porque está hecho para que te enganches. ¿Vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es así, no conozco ningún adulto que se levante por la mañana y nada más levantarse diga, voy a ver qué tal está mi hoja de Excel. ¿No? Te enganchas a un Instagram, a un TikTok, a un, no sé, a un Twitter, no te enganchas a un Excel. ¿Por qué? No está hecho para engancharte. Lo otro sí. Duras declaraciones porque son ciertas y duras declaraciones porque pretendemos educar a unos hijos en algo que no tenemos dominado. Por ejemplo, además si lo piensas, la tecnología es que ha llegado para quedarse, claro. Va avanzando más rápido que lo que nosotros podemos avanzar en conocerla y te digo que lo que nos estamos encontrando es que ahora todos los chavales tienen un móvil desde los 8 o 9 años y bueno, si fuera, ahora de hecho se está volviendo el otro día, Alejandro Villena, un compi, decía que es verdad que las familias inteligentes están dando teléfonos tontos a sus hijos y las familias tontas están dando teléfonos inteligentes y es que se está volviendo otra vez al teléfono sin internet. Yo hoy lo compartía en mis redes sociales porque el otro día me reí mucho con mi hijo mayor que le dije que le iba a dar un teléfono sin internet y me dijo, ¿pero para qué sirve un teléfono sin internet? Y digo, para llamar. Me dice, ¿sin internet? Digo, por Dios. De hecho, se está empezando a ver que los jóvenes que empiezan a entrar en el mundo laboral tienen más dificultades para hacer llamadas, ¿no? O sea, que antes nosotros llamábamos para todo, el saldo, ¿no? Para llamar, mandar un mensaje de texto, para darle a la C tenías que darle 3 veces a un botón, ¿no? Entonces llamábamos más, ¿no? Entonces, yo creo que también esto puede afectar también a a los skills que se desarrollan a nivel de interpersonal, ¿no? Sí, y luego, mira, volviendo a lo que decías antes, fíjate, en la época nuestra y sobre todo en la mía, yo cuando me enfadaba con una amiga, salía del cole, tenía que llegar hasta mi casa, que además iba andando. Sí. Hoy día sabemos que el cerebro cuando se destapa para volverse a tapar y volver a pensar y razonar, necesita hacer movimientos amplios, por eso viene muy bien caminar. Entonces yo iba andando desde el colegio hasta mi casa, luego tenías que llegar a tu casa y para llamar a tu amiga tenías que esperar que el teléfono estuviera libre, que no hubiera nadie en el salón para escucharte, que eso era otra, que tu madre no cogiera el otro teléfono que había en la cocina y tú la oías y decías, mamá, cuelga, por favor. O sea, se tenían que dar una serie de cosas que eran necesarias para que ese momento de enfado que tú tenías, o bien con tu madre, o bien con tu novio, o con lo que sea, la tapa del cerebro bajara. Y entonces desde ahí tenías una conversación distinta. Hoy día no. Hoy día los chavales se enfadan y los adultos nos enfadamos y mandamos un mensaje sin pasarlo, sin sopesarlo, eso de antes de consultarlo con la almohada, ya no lo hacemos, bloqueamos, mandamos un WhatsApp que luego te arrepientes o un email, pues eso lo estamos perdiendo. Entonces estamos en el momento de la inmediatez, de la impulsividad, de hacerlo ya y nos trae consecuencias negativas, claro. Y estamos todo el rato pensando, de hecho siempre le he dicho ya varias veces en el podcast que en Australia han prohibido el uso de aparatos tecnológicos a menores de 16 años. A mí me parece bien, pero todos lo enfocamos desde una superioridad moral respecto a los niños y adolescentes, como si nosotros fuera un problema que no nos afecta. Claro. ¿Crees que nosotros también deberíamos tener prohibido ciertas formas de utilizar el móvil? Claro, es lo que justo lo que estaba comentando antes, que yo estoy observando que el problema no es solo los niños, que los adultos también estamos haciendo un abuso de pantallas, pero es que además nuestros hijos están creciendo con padres y madres que estamos todo el día con el móvil en la mano, que si tuvieran que hacernos un dibujo de mamá o papá, a lo mejor sería estando así todo el día.
nosotros lo justificamos diciendo que es trabajo, pero en el fondo sabemos, como te decía antes, que es que todo lo tenemos en el móvil. Entonces, hay veces que entramos a casa con el móvil y en vez de poner el móvil en modo avión nos ponemos nosotros, porque es que nos conectamos ahí y está el niño, papá, papá, mamá, y no le hacemos ni caso. Entonces, claro, estamos haciendo un mal uso los adultos, pero porque te digo que la tecnología, y me duele decirlo, pero detrás de muchísimas aplicaciones hay psicólogos y están hechas precisamente para que te quieras quedar más tiempo. Entonces te lo ponen fácil, pues para que sea más cómodo decir, me aburro, ya sé que cojo el móvil y siempre voy a tener algo. ¿Crees que es bueno aburrirse? Es necesario aburrirse. De hecho, el cerebro funciona mejor cuando se aburre, cuando está demostrado. Mira, ¿no te ha pasado a ti que estás en un proyecto, creando una idea y estáis trabajando y en la mesa de reuniones y no sé qué, no sé cuántos, te vas a tu casa, te estás duchando y dices, ostras, lo tengo? Porque funciona así, esto se llama la red neuronal por defecto. Cuando entras digamos, en la parte del cerebro no enfocado, lo que está haciendo es como que el cerebro se relaja y cuando se relaja es cuando vienen las ideas. Entonces, es necesario aburrirse. Lo que pasa es que tiene mala fama porque además lo asociamos a los niños, lo asociamos a la pérdida de tiempo y claro, un niño que se aburre es un niño incómodo. Porque, claro, porque un niño que se aburre no es un niño que dice, me aburro, voy a quedarme aquí sentado en el sofá aburrido. Claro. Eso no lo Va he a visto corretear todavía. por ahí, va a gritar, va a tirar cosas. Llamar tu atención y al final el padre... Fíjate, esto lo digo muchas veces, pero el niño llega a casa a las 7 de la tarde y te dice, mamá, llévame a casa de Juan que quiero jugar al fútbol. Y tú le dices, uy, ahora a las 7 de la tarde cogerme el coche, pillar un atasco, no, quita, quita. Bueno, pues me bajo a la urba. Uy, a la urba, si se va a hacer de noche, no, que coges frío. Vale, pues juego aquí en el pasillo al balón. No, que le vas a dar un cuadro, que vas a tirar la farola. Vale, pues déjame la Play y juego al FIFA. Venga, eso sí. También vamos a lo fácil por supervivencia nuestra, ¿no? Los adultos. ¿Cuál sería una serie de tips prácticos de una profesional como tú para los adultos funcionales o no funcionales del siglo XXI que pretendemos ser respecto al uso de la tecnología del móvil? ¿Cuál sería una guía práctica de cómo utilizarlo? ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar desde que nos despertamos hasta que lo utilizamos? ¿Número de horas al día? Porque hoy en día parece que utilizar 8 horas al día el teléfono es razonable y a mí me parece mira, que no lo es. lo primero que nos tiene que dar la alarma, y esto se lo digo también a los papás, es, fíjate, todo el tiempo que usas el móvil es todo el tiempo que no estás haciendo otra cosa. Entonces, no es tanto que digas, porque además muchas de las cosas que me encuentro es, voy a planificar el tiempo de uso de móvil. No, planifica hacer otras cosas. Ten alternativas, porque si no lo normal es que te aburres y acabas cogiendo el móvil. Entonces, lo ideal, nada más levantarte, esperar por lo menos una hora a coger el móvil. Si estás empezando, venga, te compro media hora. Pero tienes que levantarte y ser consciente de lo que estás haciendo y no recurrir al móvil nada más levantarte, que los 10, 15 primeros minutos estamos enfocando la vista, pero a veces directamente con esto de que tengo el despertador ya hago así, lo deslizo y ya veo que tengo una notificación. Yo quitaría las notificaciones. Bueno, yo las tengo quitadas, de hecho. O sea, de la pantalla bloqueada no ver si te han escrito o no. No. Y que suene tampoco. Pues eso es un tip bestial, ya es un buen tip. Y te voy a dar otro que no sé si te va a gustar, pero ahora existe, yo no lo sabía, pero se ha puesto ahora de moda. Yo tengo el móvil en tonos monocromáticos, no tengo con colores. Tengo en tonos grises, luego si quieres te lo enseño. Porque no sé a ti qué te recuerda un móvil todo lleno de colores. A mí, a las máquinas tragaperras de toda la vida. Entonces... el cerebro además es como esos juguetes sonoros y luminosos. Va reteniendo y va liberando dopamina. Y la dopamina provoca muchísima adicción, que es lo que provoca el móvil. Entonces, ponértelo en tonos monocromáticos, nada de despertarte y luego antes de acostarte lo ideal son 2 horas antes, nada de pantallas. Y esto tiene una explicación. La luz azul de las pantallas, la luz de casa también... yo, de hecho, juraría que yo creo que habéis hablado algo de la luz en uno de los podcasts. Sí. Me quiere sonar que lo he visto. Lo que te hace la luz azul es liberar cortisol. Entonces, el cerebro cuando recibe esa luz de las pantallas dice, uy, todavía es de día, todavía tengo que estar despierto. Entonces, esa liberación de melatonina, como que es la que te ayuda a conciliar el sueño, la apaga. Y no debería ser así. De hecho, cuando nosotros nos despertamos hay un pico de cortisol precisamente para que tú te levantes. Entonces, estás alterando. Y una de las cosas que se sabe es que el día siguiente empieza la noche anterior. Entonces, tú te vas a la cama viendo el móvil.
Y cuando ya estás agotado que no puedes más, lo apagas. Y lo que no sabes es que eso está interfiriendo con los sistemas de la liberación de la melatonina, del descanso, el tener un sueño reparador, en hacer los ciclos necesarios de sueño. Entonces no vas a dormir igual. No va a descansar. Piensa que cuando tú duermes tu cerebro no descansa, lo que hace es limpiar basura, cosas que sobran, pero tienes que irte a la cama bien para que pueda hacerlo. Entonces, no puedes irte ni con el estómago lleno, ni habiendo hecho deporte, ni consultando el móvil, porque son sistemas incompatibles, o sea, tiene que estar para hacer el reposo. Entonces, lo ideal es nada de móvil antes de ir a acostarte, móvil o pantallas, eso sería lo ideal. Una vez más, buscamos como seres humanos cualquier cosa antes que dejar de hacer lo que tenemos que dejar de hacer. O sea, es decir, con tal de no dejar el móvil, ya hablamos de las gafas, de bloquear claro, la luz azul. claro. Yo ahora mismo le doy 3 veces a mi pantalla y se pone roja. Bien, claro. Entonces, eso está muy bien, tener luz roja. claro, buscamos aliados y buscamos una serie de herramientas para no tener que dejar esos vicios que tenemos. Sí. Entonces, preguntas sobre este tipo de cuestiones. Ahora en un contexto donde estas gafas de filtro amarillo que filtran esa luz, me gustaría preguntarte por si desde tu punto de vista profesional crees que son útiles o no. A ver, yo no conozco, no me puedo meter en Vale. esos temas que no conozco, pero las personas que he leído que estudian este tipo de cosas ya lo dicen, y es que no tienen nada que ver las bombillas de hoy día con las bombillas de antes. Antes eran bombillas, me parece que eran de onda corta, tenían más luz amarilla, que simulan la luz del sol, el fuego. Ahora las de ahora son, todas ya sabes cómo son, que son inteligentes. Entonces, todo eso está interfiriendo en todos los niveles. Las gafas, pues un poco lo mismo. Lo ideal, mira, por la noche las bombillas deberían ser rojas. Eso sería lo ideal. De hecho, yo tengo un amigo que cenan con luz roja. Claro. El color de la comida cambia, los sabores cambian, imagínate. Los sabores cambian. Claro, porque tú piensas que, a ver, nosotros, pero es que los ojos son cerebro. Es una cosa que no sabíamos, pero ya sabemos que los ojos son cerebro, también son parte del cerebro, por eso es tan importante la mirada. Nazares Castellanos hablaba de pacificar la mirada, que me encanta esa frase de Adler, es mirar con ojos buenos. Y entonces todo está interconectado. Entonces, la luz roja, lo que has dicho tú, ya llega la noche y lo suyo es que por la noche estemos durmiendo. No tendríamos que estar despiertos. Pero si estás despierto, pues como dices tú, bueno, pues voy un poquito a ponerle fácil a mi cuerpo que tenga un sueño reparador y entonces uso la luz roja. Hay gente que tiene luz roja en la nevera. Tú abres la nevera y se enciende. Claro, es que si lo piensas... Claro, sí, bueno, de fuera no sé lo que pensará la gente que hay en esa casa, ya sabes, y ven todo rojo, pero desde dentro, pues, oye, es que no sé cómo será la vida de esas personas. Lo que está claro es que la luz azul es mala y que está demostrado científicamente de que interfieren en tu liberación de melatonina, en el descanso, en la sincronización de tus ritmos circadianos y en Eso. la calidad de tu sueño en última instancia, ¿no? Al final, los trastornos de sueño son incrementales y España somos el país del mundo que más químicos consume para dormir. Fíjate. Entonces, lo que está claro es que al menos intentar buscar alternativas para poder dormir bien, si no estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos, al menos cambiamos el entorno. Claro, ¿no? es que muchos trastornos del sueño son por hábitos, por malos hábitos precisamente. Efectivamente. Entonces, bueno, me resulta súper interesante. Entonces, hemos dicho tips razonables para mejorar nuestro uso de la tecnología. Vamos a hacer un pequeño recap. Es despertarnos y hasta que utilicemos el móvil mínimo. Lo ideal es no tener el móvil en la habitación. No tener el móvil en la No, habitación. claro, es que ¿para qué? Piénsalo. Para el despertador, en mi caso. Mira, una de las cosas peor que puedes hacer es despertarte a mitad de la noche y encender el móvil para ver qué hora es. ¿Lo haces? Pues a veces sí, a veces sí. Yo soy de buen dormir, pero pues hay veces que de repente... Pues el móvil tiene que estar fuera y si lo piensas tiene toda su lógica, porque el despertador lo que quieres es que te despierte. Si lo tienes al lado, lo apagas. Tú sabes la de gente que tiene la alarma a las 7, a las 7:15 y a las 7:20 y a las 7:25, porque ya saben que no se van a levantar a la primera ni a la segunda. Entonces tenlo fuera, que así te tienes que levantar. De hecho, lo ideal es tener un vaso de agua. Y cuando te levantas, tomarte un vaso de agua. Eso ayuda a despertarte mejor. Y el móvil fuera de la habitación no lo necesitas. Y para despertarte, imagínate que tienes un viaje o que
bueno, sabes que tienes que despertarte a las 7 de la mañana y te preocupa pues que si te despiertas a las 7:30 en vez de a las 7, porque tu ciclo ha terminado entonces, pues puedes llegar tarde a una reunión importante que es a las 8:15 o lo que sea. ¿Cuál es la recomendación práctica cuando no te puedes quedar dormido? O sea, no puedes depender de esa naturalidad. Pues mira, te diría una cosa, pero el otro día, teniendo una sesión con una paciente que es una alta ejecutiva, me dice que no lleva reloj y que no usa despertador en su vida. Y digo, pero espera tu segundo, digo, ¿tú coges muchos vuelos y viajas un montón? Dice, sí, no necesito, me despierto siempre. Digo, esto es digno de estudio, o sea, yo quisiera También saber es el hábito, cómo es ¿no? posible. Será A ver, una dicen que hay persona una cosa que son constante. las ventanas de sueño, si tú acostumbras a tu cuerpo, y esto también es muy importante, porque en la adolescencia se producen esos cambios circadianos y liberación de melatonina, Sí. pero si tú tienes unos hábitos de sueño y tienes esa, digamos que mantienes esa ventana natural, tú te vas a acostar siempre a la misma hora, te vas a levantar siempre a la misma hora. De hecho, hay un estudio que se hizo con grandes magnates y empresarios que tenían una agenda muy apretada, se los llevaron a no sé qué parte del mundo y los tuvieron no sé cuánto tiempo sin relojes, se acostaban todos a las 10:30 y se levantaban todos en la mañana con la luz del sol. O sea, se acostaban cuando se iba la luz y se despertaban, no necesitaban relojes. Pero a tu pregunta de tengo un viaje, los porsis, que Ya, bueno, pues en esos casos no te la en esos juegas. casos pues puedes tener varias alarmas puestas, pero si lo pones fuera lo vas a oír. De hecho, dudo que te duermas. Si ya me haces esa pregunta, dudo que duermas tranquilo esa noche pensando en Sí, que sí. nos pasa a Bueno, es todos. que hay veces que además en típicos viajes tengo que estar en Barcelona a las 9 de la mañana y coges un tren a las 5:30. O sea, ya es que ya ni descansas, esa noche está Eso perdida. lo mejor es tener tu propio avión y así sabes que sale cuando tú quieras. Claro, es que Pues, pensamos en pequeño, piénsalo claro, grande. efectivamente. Hay varias cosas que me llaman muchísimo la atención y que las voy a ir sacando un poco de forma desordenada, pero me has contado tu opinión sobre ellas. ¿Cuál es la importancia de la música en el desarrollo de nuestra mente, de nuestra inteligencia? Mi madre siempre me ponía música clásica de pequeños. Nunca entendí muy bien si hacía algo o no hacía algo, pero me gustaría preguntarte a ti que eres una profesional. Pues mira, yo, fíjate, hace muchísimos años, bueno, mi hijo mayor tiene ahora 17 y él creció con el Baby Einstein, el Baby Beethoven, eran unos Mm, CDs que te vendían, porque además te los vendían con la premisa de que tu hijo iba a ser más inteligente. Bien, he escuchado eso. Sí, que mi hijo es inteligente. Pero lógicamente se demostró que eso no era real. De hecho, Vale, en España no se hizo, pero en Estados Unidos se indemnizó a la gente porque era ostras, falso. O sea, claro, habían vendido una cosa con una promesa que era falsa. claro. Lo que sí que se sabe es que la música sí que está demostrado que te cambia el estado de ánimo, te ayuda. Yo hace poco subí un post que ha tenido muchas visualizaciones que hablaba precisamente de determinadas melodías ayudan precisamente a calmar el ambiente, a prepararnos pues para una reunión, para una conversación, para los niños. Entonces sí que es verdad que la música hace conexiones en el cerebro y nos ayuda a estar más. De hecho, hay una cosa que se llama ¿cómo se llama? La bineural. ¿Te suena? ¿Has oído hablar del No, sonido bineural? no. Pues se usa mucho, por ejemplo, yo lo conocí con una persona que hacía técnicas para leer más rápido Sí, y para concentrarte. Y sí, parece ser que los sonidos binaurales ayudan son sonidos como así muy concretos vale. y ayudan a que se focalice la atención, a que el cerebro esté más enfocado. O O sea sea, sí que, que hay vale. estudios sobre ello. O sea, en función de lo que busques, hay determinados tipos de música que te sirven más, pues, relajarte. Pues, Ujú. incluso para los bebés era un montón, ¿no? El Sí. ruido blanco, el ruido marrón, el ruido no sé qué, al Sí, final. y luego está también, por ejemplo, mira, la activación del nervio vago, que es algo que yo desconozco, pero estoy ahora Vale, profundizando, estoy sí, estudiando sobre ello, que es, bueno, es de uno de los nervios más largos que hay, que atraviesan todo el cuerpo, pasa por la laringe, entonces una de las cosas que ayuda para calmar el nervio vago es cuando tarareas. ¿No? Y cuando él murmuras porque lo estás activando y eso ayuda a que el parasimpático como que tome el control. Entonces antes de una conferencia o antes de un evento o una reunión, tatarear. sí, y con los niños también, y ayuda mucho a los niños poner una mano en el pecho, otra en la barriga, y entonces hacer sonidos con la voz, hacer como pequeños mantras, y tiene una explicación, por eso te digo, neuronal, porque tiene que ver con esa activación del parasimpático. Qué bueno, la verdad que eso es un buen tip también para padres, ¿no? De estos que están ahí, pues,
Canta conmigo, hijo, Eso es. y siempre ayuda. Hemos entrado de lleno y no te he preguntado cuál es la definición de la neuroeducación. Creo que es tu grandísima especialidad y ayudas a todos estos pacientes desde ese punto de vista. ¿En qué consiste neuroeducar? Bueno, yo me considero una aficionada, no me considero experta en nada y menos en esto porque además, como has dicho tú, esto es never ending, Sí. uno nunca deja de aprender y el cerebro es un gran desconocido. La neuroeducación, digamos que es conocer cómo funciona el cerebro, que además hoy sabemos que cerebro y cuerpo van unidos, no se pueden separar, y hablamos de los ejes de cerebro, corazón, intestino, y lo que hacemos es el conocimiento del cerebro llevárnoslo a la parte de la educación. Entonces, si tú entiendes que el cerebro de tu hijo no está del todo desarrollado hasta los 25 años, que el cerebro es un órgano que se va desarrollando con la edad, cómo reaccionamos ante determinados, eso te va a ayudar en la crianza. Entonces, es aplicar esos conocimientos para la educación y para el aula también, ¿no? Yo, por ejemplo, doy mucha formación en aula a profesores y hablamos de cómo funciona el cerebro y de cómo podemos sacarle partido. Por ejemplo, los niños menores de 12 años no pueden aprender más de 4 conceptos en una clase. Entonces, si tú eres un profesor de cátedra que te pones a hablar y a dar términos nuevos, pues el cerebro eso lo va a perder. O en la adolescencia lo que más van a retener es aquello que tenga que ver con su supervivencia. Entonces tú le estás hablando de trigonometría o de, no sé, de hacer raíces cuadradas y ellos están pensando en su supervivencia, que suele ser, me ha mirado en el pasillo la chica que me gusta o a ver si me gano una batalla de Fortnite. Sí. Entonces, cuando conoces cómo funciona el cerebro, cómo está relacionado con las emociones, entender que toda la vida se ha dicho que somos seres racionales, pero hoy día sabemos que en realidad somos puramente emocionales y que la emoción es la que decide, todo eso son aliados. Entonces, para eso sirve la neuroeducación. Me encanta el concepto y me ha despertado una duda, que es que siempre ha habido un debate enorme en la sociedad entre si la educación debe ser diferenciada o no debe ser diferenciada en los colegios, ¿no? Y hablabas de que el cerebro de la mujer madura antes. Te la lanzo directamente. ¿Crees en la educación diferenciada? ¿Cuál es el sentido de la misma? Cuando dices diferenciada, te refieres chicos por un lado, Sí, chicas chicos por y otro, chicas, ¿no? efectivamente. Colegios que... Sí. Pues fíjate que hace muchos años yo tuve una directora donde yo trabajaba que era partidaria de esa educación diferenciada y yo no la entendía y un día me dijo, no, porque claro, las chicas tienen un cambio físico diferente a los chicos, maduran, intereses son diferentes y entonces me quedé así con la duda y dije, pues a lo mejor no está tan mal, pero termino de saber hasta qué punto, y menos hoy día, esto puede ayudar o no. Es decir, todos los extremos no creo que sean buenos. Vale. Entonces, que haya momentos o espacios diferenciados, me parece bien, me parece bien. Igual que toda la vida se ha pensado que, por ejemplo, sobre pareja, se ha estudiado muy poco. Hay pocos libros de pareja en las casas de ninguna familia con la que yo trabajo. Pues entender, muchas veces hay muchos mitos con respecto a la relación de pareja. Es que el hombre que elijas tiene que entenderte y tienes que hablar con él de todo. Y hoy día sabemos que no es así, ¿no? Yo se lo digo muchas veces a las mamás que me encuentro en terapia de pareja, pues si tienes una amiga con la que puedes hablar, háblalo con tu amiga y con tu marido pues hablarás otras cosas. Pues esto sería un poco la misma línea de la educación diferenciada. No veo inconveniente en que haya cosas diferentes por curiosidad, por necesidad, por momento evolutivo. O sea, sería buscar los espacios, ¿no? O sea, es verdad que igual en algunos espacios es interesante y en otros no. Y no decidir en todos sí y en todos no. Claro, esto es como todo. Si te prohíben, no sé, comer dulces, pues cuando te conviertes en un adulto dices, pues ahora voy a comer dulces todos los días porque en mi casa no me dejaban. O a lo mejor no, porque no hay una regla matemática. Pues esto es lo mismo. Si me he criado sin estar al lado de una niña, quiero saber cómo piensan las niñas si no he estado nunca con una. Claro. Bueno, no podemos irnos a los extremos. Y con esto me sacas justo la siguiente pregunta y es el tema de educar en la prohibición o no, ¿vale? Los padres muchas veces para evitar cosas que no son buenas para sus hijos, los dulces, las pantallas, la PlayStation, lo que sea, prohíben, ¿no? Te lo prohíbo de lunes a viernes, el sábado puedes. Se ha educado mucho tradicionalmente desde la prohibición. ¿Crees que en ciertos puntos es necesaria o crees que es negativa? A ver, yo creo que es necesaria. Vale. Lo que pasa es que lo más importante es la manera en la que lo pongas. Vale.
Y esto es fundamental. Y yo siempre digo, hablo mucho, en este caso desde la disciplina positiva. La disciplina positiva habla de firmeza amable. La firmeza son los límites, son las normas, es dar estructura, y la amabilidad es la forma en la que lo ponemos. Entonces hay mucha gente que dice, es que antes, vale, antes había mucha firmeza, pero había muy poquita amabilidad. Entonces, esto se hace así porque soy tu padre, ¿no? Y cuando tú vivas en tu casa, harás lo que te dé la gana. O sea, es padre, comerás huevos. Sí, es verdad. Y nos decían, cuando seas adulto harás lo que te dé la gana. Nos convertimos en padres y ¿cuántos estamos haciendo lo que nos da la gana? Nos han engañado, ¿no? Porque al final dices, pero bueno, de pequeño hacía lo que decían mis padres y ahora hago lo que dicen mis hijos, aquí algo no casa. Entonces, no es tanto que nos quedemos con la prohibición, sino que quien tiene que marcar esos límites y esas normas somos los padres. Desde mi punto de vista, eso es así, y yo creo que es el mayor favor que le podemos hacer a nuestros hijos, porque ellos son niños, ellos tienen que subirse al sofá, sacar la cabeza por la ventana, y tú eres quien le tienes que decir, no te dejo que saques la cabeza por la ventana. Entonces, si no le quieres llamar prohibición y le quieres llamar límite, llámale límite. Sobre todo es por supuesto, no convertir a los niños en tiranos, pero eso no significa que puedas marcar límites y ser firme desde la amabilidad que acabas de comentar. Claro, es lo que te iba a decir. Es que, de hecho, si realmente por ser amable convertimos a los niños en tiranos, no debería haber habido ningún tirano a lo largo de la historia, ¿no? Porque antes, como se educaba súper bien, no deberían. Pero piensa que los padres de ahora son los hijos de antes. Entonces hay muchos que están, sin darse cuenta, trayendo esas creencias que cogieron en su infancia. Entonces, estamos en un momento donde va a haber un cambio y hay que hacer ese recorrido de, oye, vamos a incorporar todos los avances que tenemos, que igual que tienes un coche con levalunas eléctrico, sí, y te parece que es mejor y no quieres volver a la manivela, ¿no? Sí. Pues ahora también hemos descubierto que, oye, conocer cómo funciona el cerebro y que un niño tenga una rabieta a una determinada edad no significa que sea un mal niño, sino que tú como adulto tienes que aprender. Entonces, igual que ahora has aprendido que puedes ir en un coche cómodo con un airbag, pues ahora resulta que hay alguien que te puede enseñar a hacer las cosas mejor. Sin duda, sin duda. Cuéntanos, por último, ya estamos llegando, se me pasa volando, llevamos 55 minutos. Me gustaría que nos hables de los libros que has escrito, qué pretendías, porque creo que son 3, ¿no? ¿Qué pretendías con cada uno de ellos? Y luego lo último, porque te lanzo las preguntas de 2 en 2. ¿Cómo ayudas a las personas hoy en día y cómo cualquier persona que quiera contactarte podría hacerlo? Vale. Bueno, he escrito 3 que sean míos, he escrito muchos más en colaboración, todos sobre crianza, sobre educación, uno además en la UNED sobre dislexia, y el primero que escribí era otra cosa, pero mío es el de Infancia en Positivo, guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos. En realidad esa frase es algo de marketing, porque es guía definitiva, no existe la guía definitiva, ya desde aquí me hago spoiler a mí misma, pero es un libro que me gusta mucho porque es muy práctico y habla de 21 casos resueltos que desde mi experiencia como profesional, pero a la vez también como madre. Entonces muchas de las cosas que a mí me han funcionado las he plasmado en ese libro, y padres que quieren cosas concretas es súper útil porque va directo al grano. Luego está el de disciplina positiva, cómo criar niños seguros, capaces y responsables, y ese va para hablar sobre la disciplina positiva, en qué consiste el método, cómo aplicarlo, cómo empezar a implementar la disciplina positiva, que es la filosofía creado por Jane Nelsen y Alfred Adler y Dreykus. Y luego el siguiente que hice fue el de adolescencia en positivo, guía definitiva para acompañar a los hijos, porque ya en la adolescencia ya no estamos educando tanto, sino que estamos acompañando. Pasamos ahí al asiento del copiloto y nuestro papel, digamos, que es diferente. Y luego tengo 2 cuentos, que es el de Mamá porque me porto mal, que ningún niño se porta bien ni mal, ya hago spoiler también del final del cuento, sino que a veces la parte del cerebro que está activa en ese momento es el cerebro del cocodrilo, que es el cerebro más primitivo, el del monito, que es el cerebro más emocional, o el de la tortuguita, que es el cerebro racional. Y luego el otro cuento es el de Mamá porque me enfado, que enseña herramientas y estrategias para gestionar un poco las emociones y estar en calma. Creo que es una tarea tan compleja la de educar, que efectivamente requiere formarse. Me parece una inversión mínima pues dedicar un tiempo a leer estos libros y dedicar tiempo a prepararte para ser un buen padre, ¿no? ¿Crees que hoy en día pecamos de voy a estudiar inglés, voy a hacer este máster, voy a hacer este tal, y pecamos de infraformarnos para poder ser unos buenos padres?
Pues mira, hace muchos años un amigo mío, padre de 3 hijos, y que no había hecho ni un solo curso de crianza, me dijo, este fin de semana me voy a hacer un curso de cata de vinos. Y yo pensé, bueno, no hace falta que diga mucho, ¿no? Pero antiguamente tú dile a alguien, tú dile a mi abuelo, voy a hacer un curso de cata de vinos. Va a decir que eso qué es lo que es, ¿no? Yo como buena manchega que soy, ¿qué es eso de un curso de cata de vinos? ¿Eso quién se lo ha inventado? Que es de hace muchos años, o sea, quiero decir que hace muchos años ya se hacía cata de vinos, pero es que también se hacía psicoeducación hace muchos años, con lo cual, pues es un poco lo que te he dicho antes, a veces nos ponemos esa fachada de a mí no me tiene nadie que enseñar a hacer algo que se ha hecho toda la vida. Bueno, pues tienes cursos de conducción deportiva, y el Vaquilla ya conducía en coche como quería, ¿no? Porque tiene un curso de conducción deportiva. Pues si hay cursos para todo, pues no sé. Es una vez más, recogiendo algunas de las reflexiones que hemos dicho en el episodio de hoy, animar a la gente a plantearse cuáles son sus prioridades, ¿no? Porque muchas veces pensamos que mi prioridad es mi familia y luego en la práctica, si analizas tu dedicación temporal cada día, pues puedes acabar descubriendo que es tu trabajo, puedes acabar descubriendo que es ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, reflexionar sobre cuáles son vuestras prioridades y dedicar tiempo a este tipo de cuestiones porque cambian vidas, ¿no? La vida de vuestros hijos. Qué importante, porque mira, un amigo mío dijo una vez, no echo gasolina porque no tengo tiempo. Ridículo, ¿no? Ridículo. Pues es que no dedico tiempo a mis hijos, no me formo en educación porque no tengo tiempo. Pues para mí es un poco parecido. ¿Cómo puede la gente contactarte o cómo estás ayudando a la gente? ¿Lo haces con consulta presencial? ¿Lo haces online? ¿Cuál es tu método? Sí, a ver, me pueden contactar en dianajimenez.es, que es la página web principal, y luego en redes estoy como Diana Jiménez Psicóloga. Es verdad que luego tengo la cuenta de infancia en positivo, adolescencia en positivo, pareja en positivo, pero desde ahí llegan, digamos, a todas. Y sí que paso consulta y doy formación en centros educativos y conferencias y la hago online. Desde hace ya mucho tiempo la hago online, o sea que gente, además me sigue mucha gente de fuera de España y al final, bueno, pues es cómodo y funciona muy bien el formato online. Pues fenomenal, y ya, bueno, lo has dicho tú todo, pueden consultarte directamente a través de ahí y bueno, yo os lo recomiendo porque para mí ha sido terapéutico hablar contigo. La última pregunta y más compleja a veces de este podcast, ¿a qué profesional, a qué invitado o a qué invitada te gustaría ver aquí sentado? Que te inspire, que te guste. Pues mira, por los temas así un poco por los que hemos ido hablando y que me parece que tiene muchísimo que aportar. No sé si podrá porque tiene una agenda muy apretada, pero desde aquí yo diría Nazaret Castellanos. Para mí fue un descubrimiento de hace unos años y es un referente. Si tienes contacto con ella, vamos, ojalá pueda venir. Es una de las personas más recomendadas con María Alonso Puig. Al final se nota pues cuáles son las personas inspiradoras, ¿no? Porque sin duda yo le vi en una conferencia con Cristina Mitre hace unos meses, menos de un año, aquí en Madrid en un teatro y también me encantó un poco escucharla. Ojalá poder invitarla y verla sentada aquí. Pues nada, desde aquí le lanzamos la invitación. Naza, que lo sepas. Efectivamente, muchísimo más que invitada. Y bueno, Diana, dame la mano. Nada, tengo las manos heladas. Agradecerte de verdad por este rato, por tu generosidad, por venir aquí con la agenda tan apretada que tienes para divulgar, para ayudar a todas las personas. Y bueno, nada más que agradecerte. A vosotros, encantada. A todos vosotros nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Colabs. Gracias.